este encuentro en este lugar. Queríamos que también esta información tan valiosa que vamos a recibir hoy no se quedara solo en la comunidad de Escuela Taller Sofía, sino que fuera abierta a otras personas. Esa es también una de las razones por la que queríamos hacerlo en un lugar como este. Sé que hay personas que no son de la escuela y pues quiero contarles un poquito qué es la Escuela Taller Sofía. La escuela nació hace 10 años, es una institución educativa, está fundamentada en la pedagogía Waldorf, que a su vez se nutre de algo que se llama ciencia, una ciencia espiritual llamada antroposofía, fundada por Rudolf Steiner, que nos dejó ese legado, un legado para la humanidad en el siglo pasado. La escuela siempre ha querido ser un espacio respetuoso para los niños, que puedan crecer sanamente, equilibradamente, y más allá de la ley que nos da estos lineamientos, estos parámetros para las escuelas de familia, pues queremos ir un poquito más allá. Y siempre estamos pensando en cómo generar espacios de crecimiento, de autoconocimiento, de reflexión. Entonces, por eso, hoy, por fortuna, para acompañar este encuentro, está la maestra Vania Cosín. La maestra es el segundo año que nos visita, es el segundo año que viene a la escuela, nos ha acompañado en formación de maestros, bueno, con toda su experiencia, como lo van a ver. Entonces, pues súper agradecida con la maestra. El tema que nos convoca hoy es quién fui, qué niño fui y quién soy. Entonces vamos a hacer una mirada muy autobiográfica. Entonces, mil gracias maestra y bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias. Quédese aquí al lado mío, no se me vaya. Bueno, buenas tardes, noches. ¿Todos escuchan bien allá atrás? ¿Dube se escucha? ¿Sí? Ya. Cualquier cosa me dicen, porque yo eso de usar micrófono no es lo mío. Efectivamente, hoy vamos a hacer un pequeño viaje, porque el tiempo no es mucho, donde vamos a tratar de hacer una introspección, de recordar algo de nuestra infancia, para también desde ahí comprender qué es lo que hoy necesitan nuestros hijos o nuestros estudiantes o nuestros nietos, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño viaje. Yo soy madre, primero que nada, por ahí andaba mi hija. Soy madre, soy maestra Waldorf y soy pedagoga curativa y terapeuta artística. Entonces, mi mirada va a ser desde una mirada que tiene que ver con la antroposofía, que tiene una mirada y una antropología especial sobre el ser humano que nos fue regalada en 1919 para la pedagogía Waldorf y antes para otras áreas. Y ese va a ser desde el punto de vista que vamos a caminar hoy. Hay otros puntos de vista que podríamos tener, ¿sí? Está el punto de vista de las constelaciones familiares, ¿verdad? Piaget también puso un punto de vista, los Montessori pusieron su punto de vista. Nosotros tenemos también otro punto de vista, que en algún punto confluyen, ¿ya? Van a ver, los que conozcan sobre otras cosas, van a ver que es confluyente, ¿ya? Entonces, para empezar, les voy a leer algo. Les voy a leer un verso de un autor alemán que se llama Jean Paul, que también es del siglo pasado. Lo voy a leer 2 veces. Ustedes solo traten de escuchar y que la cabeza por un momento se calme y no quiera razonar estas palabras, sino solo sentirlas. No acortemos lo bello, claro, oscuro, del ser niños mediante el prematuro alumbramiento y en cambio concedamos a las alegrías cuyos recuerdos tan bellamente iluminan la vida un largo generarse, una larga existencia. No acortemos lo bello, claro, oscuro del ser niños mediante el prematuro alumbramiento y en cambio concedamos a las alegrías cuyos recuerdos tan bellamente iluminan la vida un largo generarse,
una larga existencia. Jean Paul. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y yo por eso quería que estemos cerquita, nos vamos a dar unos 5 minutos y les voy a proponer un siguiente ejercicio, que pueden hacerlo escrito o solo traerlo como un recuerdo hacia el corazón, ¿ya? Este ejercicio es el siguiente. Cada uno de ustedes se va a tomar 5 minutos para viajar al pasado y va a tratar de ir hacia esos primeros recuerdos que tengan de su vida. Aquí hay gente de distintas edades, entonces algunos tenemos que viajar más, otros tienen que viajar menos, ¿sí? Pero aquellos primeros recuerdos de mi vida. Y traten de, cuando hacen este viaje, oler ese recuerdo, degustar ese recuerdo, tactar ese recuerdo. ¿Qué colores tenía? ¿Con quién es que yo tengo estos recuerdos? ¿Quiénes habitaban ese tiempo de mi vida? ¿Qué cosas eran las que yo hacía en ese tiempo? Démonos unos minutos así. Quedémonos en silencio. Yo después voy a hacer otra pregunta, pero ustedes traigan esto primero. Si quieren lo pueden escribir, como ustedes quieran. ¿Quién era yo? ¿Con quién estaba yo? ¿Cómo estaba vestido? Quizás me puedo acordar. ¿Cómo solía vestirme? ¿Qué tan pequeño era? ¿Cómo es que yo veía el mundo? Y si alguno logró captar ese primer recuerdo y quiere crecer, ir un poco más lejos o más cerca, depende del punto de vista, y ya no son los primeros recuerdos, sino esos recuerdos de cuando estaba en el colegio. No. Sí, bueno, ok. ¿Ahí se escucha? No se me escucha igual. ¿Se escucha? Bueno. ¿Sí? No, sí. Ahí sí. Bueno. ¿Cómo era cuando entré al colegio? Ya no el primer recuerdo. ¿Cómo era cuando entré al colegio? ¿Qué sensaciones tuve al entrar al colegio? ¿Me acuerdo de algún compañero, de alguna situación especial? ¿Algún disgusto o un gran gusto? ¿Alguna caída? ¿Alguna victoria? Y en ese momento, ¿con quiénes estaba?
quienes me acompañaban. Y quizás podemos crecer más y recordar cómo era yo cuando tenía ya una edad un poquito mayor y estaba siendo adolescente. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo era yo de adolescente? ¿Qué cosas me empezaron a gustar más y qué cosas me empezaron a molestar más? ¿Qué recuerdo de ese tiempo? Muy bien, hemos viajado un poco. Entonces ahora les voy a proponer que con el que esté al lado, sí, todos tenemos a alguien al lado, nos demos un par de minutos. ¿No se escucha? Es que cuando hablo sin micrófono hablo fuerte y el micrófono me inhibe. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Y ahí se escucha? Más o menos. Tienen que venir acá, chicas, están muy atrás. De a dos, ya, vamos a intentar hacer el siguiente ejercicio. Van a intercambiar de la manera que ustedes quieran. Se dan la dinámica que prefieran, digamos. Van a intercambiar características de los recuerdos. Quizás alguno no quiere contar el recuerdo porque es demasiado personal, demasiado íntimo y no tenemos tiempo para contar todos nuestros recuerdos. Pero sí esas cosas que caracterizan el recuerdo, los olores, los sabores, la sensación, me sentía bien, me sentía mal, acompañado, me acuerdo mucho que estaba con mi papá, con mi mamá, me abrigaban, estaba muy desabrigado, ¿ya? Un intercambio cortito sobre esto que vino como recuerdo. ¿Estamos? Ya, se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucharon ahí atrás? ¿Los de atrás? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de a dos o de a tres, si quedan algunos así en tríada, hacen este pequeño intercambio cortito sobre su recuerdo, sus recuerdos. Vean ahí, ustedes se organizan, están grandes. Yo creo, no, conmigo no. Bien, aquí. Vamos a ver qué sale. Muy bien, gracias. Muy elegante.
Me da ganas de escucharlos a todos. Nos queda 1 minuto de conversación para que intercambien. Bueno, vamos a tener que detener nuestra conversación. Qué bueno, había harto recuerdo, parece, ¿sí? Es como una caja de Pandora. Cuando uno viaja a la infancia, uno abre una caja de recuerdos donde hay tesoros brillantes y también hay tesoros más opacos, pero que algo nos tienen que haber enseñado en la vida, seguramente. Alguna caída, algunos también pueden haber tenido recuerdos donde estaban muy acompañados y otros muy poco acompañados. ¿Se escucha ahí atrás? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno, más o menos. Tienen que venir adelante. Entonces, ¿alguien tiene ganas?
yo le paso el micrófono y tratamos de que no acople, pero yo le paso el micrófono de contar del intercambio o del personal, algo especial de su recuerdo o alguna sensación que le queda después del intercambio. ¿Alguien se anima a contar? Vamos. Ahí. Le toca micrófono porque... ¿Aló? ¿Sí? Pues mis memorias, ahorita que estábamos hablando, me pareció interesante porque en todas mis memorias me veo sola y triste. En todas. ¿Cómo es posible? Y veo a mis papás, pero están por allá, poniendo atención a mis otras hermanas y yo acá sola, mirando. ¿Cuántos hermanos son? Somos 4. Pero es horrible, ahorita como que sí, como que todo tristecito de verme como sola todo el tiempo, como que nadie me paraba atención, prestaba atención. Ese es un tipo de recuerdo, que hay más de lo que pensamos así. ¿Alguien más que quiera comentar? Acá. Buenas noches para todos. Porque está atrás, ¿viste? Aquí la maestra de quinto, maestra tutora. Mi nombre es Ana Juliana Garcés, mucho gusto para todos. Tengo un recuerdo de un olor. ¿Un olor? Sí, de mi mamá. Mi mamá hacía lociones y entonces ella guardaba frasquitos, lociones que le gustaban mucho y les agregaba jazmín. Entonces tengo ese olor del jazmín así rondándome y es un recuerdo muy cálido, muy especial. Mira. Creo que es mi primer recuerdo en este momento de cuando nací. Increíble. Gracias a ti. El olor. ¿Alguien más? Alguien había dicho por acá, ¿o no? Escuché la voz de un hombre. ¿No? Ah. Buenas noches para todos. Respecto a la experiencia de compartir esos recuerdos, en el ejercicio de hacer autobiografía y de escribirnos a nosotros mismos y hacer ese ejercicio de introspección desde muchos horizontes, en este caso desde el diálogo, me permití que con Alejandra, cuando ella me estaba contando sus recuerdos, evoqué unos míos que no había tenido en cuenta. Y que entonces eso hace posible pensar que cuando uno se está escribiendo a sí mismo, se está recordando a sí mismo, es susceptible de que eso que me pasa a mí o que sentí yo le pase a otros. Concluía yo con Alejandra que esa es como la importancia que cuando uno trabaja con niños o adolescentes, pues es importante hacer ese ejercicio de devolvernos en nuestra línea de tiempo, porque así podemos proyectar de alguna manera que eso que me pasó a mí es susceptible de que le esté pasando al chiquito o al chico que está conmigo. Muchas gracias. Ah, un hombre, muy bien, vamos. Bueno, buenas noches. El recuerdo, me gusta mucho el ejercicio de los olores. Entonces, yo soy de una ciudad en la que llueve mucho y hace frío. En las tardes, cuando cae la borrasca, yo tenía como un espacio de soledad muy bacano. Estaba hablando de los 6 años. Y era irme para el segundo piso de mi casa y ver caer agua y los árboles meciarse casi al punto de caerse. Yo creo que yo estaba esperando que se cayera alguno. Y mi mamá llegaba con una colada. Siendo la colada de una manera muy fuerte, muy bella. Y entonces eso me recuerdo pues que siempre estuve como rodeado de mi madre y mi padre. Y en general recuerdo todo lo que dijiste, todo pasó. Me quebré el brazo 2 veces. Yo tuve la fortuna de ser un buen amigo. Disfruté mucho de mi niñez. Qué bueno es. Mira, hablaste de la colada. Colada maicena, naturalcita. Y varios como que despertaron, ¿no? Yo le pregunté qué es la colada, porque en Chile no le decimos así. Bueno, ¿Cómo le dices? como un postre caliente, no hay tanto de eso. No hablemos. No, hay falta de calor.
Pero sí comen sopaipilla, por ejemplo, en invierno, que es una fritura importante. Sopaipilla pasada o sin pasar, y entonces tienen ese recuerdo con el frío. Muy bien. Hay algo que es muy importante que dijeron por acá. Cuando uno trabaja con niños o con adolescentes y cuando uno cría, uno está con su biografía haciendo eso, ¿ya? Uno cría con la biografía a cuestas y uno educa con la propia biografía a cuestas. Y eso es bueno porque somos seres humanos y no podemos no tener biografía. El ser humano se define por ser un ser que tiene biografía. Los animales no tienen biografía. No hay biografía del perro, del gato, ¿no? Él no escribe su biografía, no tiene recuerdos, tiene instinto, pero no recuerdo. En cambio, el ser humano está definido, una de las cosas que lo diferencia con el reino animal es una construcción biográfica. Su vida es una construcción biográfica. Entonces, claro, criamos de ahí y a veces nos damos cuenta que damos respuestas desde lo que pasó con nosotros y no nos detenemos a ver si esa es la mejor respuesta que podemos dar o quizás tenemos que innovar y ser innovadores en nuestra familia y no repetir patrones, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería algo interesante de mirar. Y cuando educamos, y somos profesores, acá hay muchos profesores, es más importante aún hacer eso porque tienen un montón de niños ahí adelante bajo su responsabilidad, porque esa es la verdad. Y aquí me quiero detener un minuto. Hay algo que es muy asombroso en la humanidad, en el ser humano. Y esto en la antroposofía y en la pedagogía Waldorf es una línea de pensamiento muy importante y que rige de alguna manera todo lo que se hace en una escuela Waldorf, ¿ya? Y es que el ser humano, como tal, es el único ser que tiene una infancia tan larga y tan vulnerable. Piensen así. Un niño, cuando nace, que por sí el nacimiento de cualquier niño debería ser una gran fiesta, una fiesta sagrada, ¿verdad? Porque además nos hemos puesto de acuerdo ante un nacimiento, ¿sí? Hay un pacto divino para que un niño nazca. Imaginen todo lo que tiene que suceder para que un niño nazca, inclusive cuando no es un niño que ha sido deseado, que ha sido planificado. Sin embargo, dos seres humanos se han encontrado en circunstancias que si ustedes las piensan generalmente y uno mira para atrás y dice, yo venía por acá, esta era mi línea de vida, el otro venía por acá en su línea de vida, y nos encontramos y de nuestro encuentro es que surge una nueva vida. Y esa nueva vida uno podría pensar que estaba esperando llegar a la tierra. Entonces un nacimiento es el encuentro de muchas fuerzas, no solo una casualidad o una búsqueda consciente. También hay una cierta magia o un mundo espiritual que estuvo ahí haciendo de las suyas para que esto ocurriera. Y cuando el niño nace absolutamente desvalido. ¿Ya? El niño nace y requiere absolutamente de todo el cuidado de un padre y de una madre. ¿Ya? Si el niño es abandonado, el niño no puede sobrevivir, ¿verdad? Así de vulnerables somos desde que nacemos. En cambio, un animal nace y mal que mal, con que lo lengüeteen un poco, puede sobrevivir. Y otro animal podría darle de comer. Y es más, hay casos donde hay aves que empollan el huevo de otra especie. Ni siquiera es que
del nido de otra águila, sino inclusive de otra especie. Imagínense eso. Nosotros no podemos ser criados por un mono, ¿sí? Podemos ser criados por otro ser humano, pero no por otra especie. Y la infancia nuestra, la del ser humano, es una infancia extremadamente larga. Steiner, que es el fundador y el creador de la antroposofía, y en realidad los viejos pediatras también sabían esto, y por más que no sabían antroposofía y estudiaban medicina en la escuela de medicina tradicional, la infancia en realidad tiene 3 etapas y podríamos decir que dura 21 años. Entre infancia, adolescencia y una entrada a la juventud entre los 19 y los 21 años. Antiguamente, la mayoría de edad era a los 21, no a los 18. Bien sabio era antiguamente. Entonces, si miramos, tenemos una infancia y juventud o entrada a la juventud de 21 años. Es larguísima. Y durante todo ese periodo hemos tenido distintas necesidades de cuidado. Podríamos dividir esos 21 años en 3 etapas. Esto los padres más antiguos y los profesores ya lo conocen, pero tratemos de mirarlo nuevamente, una y otra vez. Podríamos estos 21 años dividirlos en 3 etapas, cada una de 7 años. Los que tenemos facilidad para la matemática, sí, lo sacan rápido. Entonces tenemos una primera etapa de 0 a 7, donde nosotros le decimos que es el primer septenio, porque son 7 años, ¿sí? Esos 7 primeros años son la infancia misma, ¿ya? Luego hay otros 7 años que podríamos decir que es el corazón de la infancia y aparece la preadolescencia tan temida. Y luego tenemos otros últimos 7 años donde ya estamos declaradamente en la adolescencia y los grandes dolores de cabeza para los padres, ellos también. Y el ser humano, imagínense esto, es increíble, necesita 21 años para conformarse así como somos como adultos. Cuando el niño nace, ¿qué es lo que tiene más característico un niño recién nacido? Corporalmente. La cabeza, ¿verdad? Es tremendamente cabezón, ¿ya? Es una cabeza la que nace, podríamos decir. Y luego, recién después de los 7 años, empieza a tomar una armonía y esta parte del centro, el tórax, el corazón y el pulmón y los pulmones y el sistema circulatorio empieza a tener más importancia, físicamente hablando, ¿bien? ¿Ya? Entonces, todo el sistema rítmico, de hecho, a los 9, 8 años, la relación 4-1 entre el corazón y la respiración, entre la circulación sanguínea y la respiración, entran realmente en armonía. Antes, ¿vieron cuando ustedes tienen un niño pequeño, el bebé, que de repente respira y después se queda ahí y los papás primerizos estamos con la mano ahí viendo qué le pasa, que pensamos que se nos va a morir? O después tiene como una especie de taquicardia, pero no es taquicardia, ¿sí? Porque todavía todo ese sistema no está maduro y está tratando de madurar. Todavía eso no tiene preponderancia, está acá. Entonces recién esto va a ser en esos, de los 7 a los 14 años, toda esta parte del centro se va a desarrollar. Y cuando llega a los 14 años, ya, esto se está adelantando lamentablemente cada vez más, empieza a desenvolverse, desarrollarse y tener fuerza, ha bajado esta línea de fuerza que venía de la cabeza. Imaginen una línea de fuerza que viene de la cabeza, ha bajado al centro, tórax, corazón, y entonces empieza ahora a llegar esta fuerza hacia el sistema metabólico motor, el sistema reproductivo y las extremidades. Entonces tenemos como uno de los hechos la maduración sexual.
Y Steiner dice que esta es la maduración para la tierra. Él no habla de la maduración sexual, dice la maduración sexual es una de las partes. Cuento esto porque el sábado vamos a seguir hablando de eso, pero además para que nos saquemos de la cabeza que lo más importante del adolescente es que llega a su maduración sexual. No, las extremidades también, el mundo, el ir hacia el mundo a través del hacer de las extremidades, del sistema de musculatura y los huesos que se ponen bien, que llega a la edad del pavo, decimos. ¿Acá le dicen así? No. ¿Son más amorosos o dicen la edad del pavo? No, son más amorosos ustedes. La edad del pavo dicen en Chile, porque no, se fue la Sara, sí, pero mi hija está ahí todavía, pero ella ya está grande. Se pegan con todo, se andan chocando porque estas fuerzas han descendido y el ser humano es como que se crea de nuevo. Todo el sistema musculatorio y el sistema de los huesos se conforma de una manera absolutamente distinta como estaba antes. Don Wilson, usted, que cuando está en la carpintería y no le pasa con los más grandotes que se les caen las herramientas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y uno, por favor, tenga cuidado, pero no es que lo hagan a propósito o porque estén, bueno, sí, además están un poco pajaritos con la cabeza en cualquier lado, pero además el cuerpo se ha redimensionado y ellos tienen que volver a conquistar el cuerpo, ¿ya? Entonces uno podría pensar que durante 21 años, imagínense un caballo, el caballo nace y al rato está parado, ¿verdad? Con las patitas medias flacas, ¿sí? ¿No? Pero al rato está caminando. Nosotros necesitamos un año entero para ponernos de pie y andar. Nuestra infancia es muy larga. 21 años en los cuales estas fuerzas han ido por etapas descendiendo para que el cuerpo, este cuerpo, se conforme más o menos armónicamente, ¿ya? ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque durante todos esos 21 años, la diferencia que tenemos mayor con los animales es que criamos y educamos. Durante 21 años nosotros nos pasamos, los padres y los profesores, criando y educando. Y eso no existe en el reino animal. Por eso es que la crianza es tan importante para el ser humano para que sea tal. Un niño feral, ¿saben lo que son los niños ferales? No. Es un niño que por alguna razón ha quedado abandonado, por ejemplo, en un bosque, han pasado cosas así, que ha quedado abandonado con los animales y se lo llaman los niños ferales. Un niño feral, si no es rescatado antes del año de vida, es muy difícil que logre aprender a ser humano. Entonces, no logra hablar correctamente, no logra aprender a usar cubiertos, por ejemplo. Entonces, no queremos niños ferales, queremos niños que sepan usar cubiertos. Paso el aviso, de paso los profesores se ríen en un tema. No pueden aprender a escribir. Y además adquieren enfermedades que los seres humanos tenemos un sistema inmunológico que se ha conformado principalmente ese primer año de vida y adquieren enfermedades que para nosotros son leves y ellos muchos mueren por una gripe, por ejemplo. Que es lo mismo que pasa en la Amazonía. Cuando entra alguien que no es de los guaraníes, por ejemplo, tienen... Los que están más escondidos en la selva no aceptan la entrada de las personas blancas de la civilización porque traen ciertas enfermedades para las cuales ellos no tienen sistema inmunológico preparado, porque viven un poco en una infancia de la humanidad. Entonces, miren lo que estoy diciendo, 21 años en que nos pasamos criando. Y esto, además, quiero relacionarlo con algo que es también muy particular, que tan solo el ser humano sabe manejar el fuego. ¿Han pensado en eso alguna vez? Solo el ser humano puede manejar el fuego. Los animales, aunque pudiesen
con sus manos o algo hacer alguna manipulación para hacer fuego, no lo hacen. El ser humano sí hace fuego y de hecho el fuego para nuestras tribus, por ejemplo, y también en Grecia y también para las comunidades, muchas comunidades, el fuego en el hogar era central y había cuidadores del fuego. En nuestras tribus latinoamericanas, en nuestros pueblos latinoamericanos, todos tenían un guardián del fuego. El fuego es también un elemento primordial en la humanidad. Y el fuego tiene una relación muy importante con el calor humano. Se habla de calor humano, ¿verdad? Ya. El calor humano y la creatividad. Solo el ser humano maneja el fuego, maneja el calor interno verdaderamente. Las abejas tienen, miren, las abejas tienen un sistema de regulación de su calor parecido al ser humano. Ningún otro animal tiene eso. El ser humano maneja su fuego interior, su calor interior, físico, maneja el fuego, es creador, es creativo, es creador, tiene cultura, biografía. Los animales no tienen nada de esto. Los queremos mucho, son nuestros hermanos menores, los necesitamos, pero nosotros estamos un poco, podríamos decir, en un reino, el reino humano. ¿Ya? ¿Les parece interesante esto que estoy diciendo o una pavada? ¿No? Porque puede parecer como tan obvio, pero no reflexionamos al respecto. Y cuando criamos, nosotros estamos criando seres humanos del futuro que cuando se ponen de pie, ¿qué pasa cuando un niño se pone de pie? ¿Qué es lo que libera? ¿Qué libera cuando se pone de pie? Las manos. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando un niño se pone de pie? Coge todo, agarra todo y se vuelve un peligro, ¿no? O sea, de hecho, cuando empieza a gatear y se pone de pie, toma todo, se lo mete a la boca y empieza a explorar el mundo ahora con las manos y trata de modificar el mundo con sus manos. Entonces, miren acá. Pero es que con el micrófono... Esperen, voy a dejar el micrófono. Me tienen que poder... Voy a ponerme un poco más acá. Si yo me pongo acá, me escucho... No, esas motos es imposible. Motos. Las motos. Ya. En la primera etapa de vida, ¿ya? Esta primera etapa de vida, nosotros hablamos del primer septenio. Este niño ha llegado al mundo en este primer septenio y él espera llegar a un mundo bueno, ¿ya? Un mundo que es innatamente bueno, ¿ya? ¿Por qué un niño recién nacido que viene del mundo espiritual, bello y hermoso, donde él estaba cuidado por los ángeles, ¿sí?, va a pensar que el mundo puede ser malo? Él llega con la confianza absoluta de que el mundo es bueno, ¿ya? Y este ser llega absolutamente indefenso, llega en un estado indefenso absoluto. Y todos nosotros tenemos que cuidar de este niño. Y si ustedes piensan, hay un gesto, hay un arte en la antroposofía que se llama euritmia, que algunas personas hacen mucho mejor que yo, que dice que el primer septenio, esta primera etapa de vida, el gesto es este gesto. Ve. Mírenlo. ¿Verdad? Todos los 7 primeros años de vida, aunque ya no los carguemos, estamos haciendo esto. Le estamos dando sostén, calor, ¿verdad?, bondad. ¿Y qué trae este niño para el mundo? Él trae un desarrollo impresionante del sistema neurosensorial. ¿Se acuerdan que era pura cabeza? Trae mucho desarrollo aquí de lo neurosensorial, pero no del pensar. Él no está pensando como entendemos nosotros el pensamiento.
Él está en el mundo neurosensorial tratando de que a través de los sentidos toca todo, se lo mete en la boca, huele a la mamá y nosotros recordamos el olor de nuestra mamá porque se nos ha quedado impregnado, porque es lo que el niño ha tratado de fijar para sus propios sostén. El olor de mamá es la B, lo sostiene. La voz del papá o la fuerza del papá para cargarlo y que se lo sube a los hombros y que lo hace, vamos trotando así con el niño, ¿verdad? Esa fuerza el niño también la está explorando a través del padre que lo carga, el padre que lo amaca, la mamá que lo amamanta, la mamá que le dice, no, no vamos a hacer eso ahora, ¿ya? Ese no también es sensorial, ¿ya? El niño no entiende el no por la palabra, entiende el no porque yo le digo, no, ahora eso, no. Y no es porque yo soy una castigadora, porque si va a meter los dedos en el enchufe, mejor que le digo que no. Pero también si quiere comer 1 kilo de azúcar, no lo voy a dejar, ¿ya? O si quiere interrumpir a un adulto cuando está hablando, no, porque el niño no sabe lo que se puede hacer y lo que sí. Y él aprende a través de lo sensorial, no aprende a través de la lógica ni el razonamiento. Él está acá, siendo sostenido, ¿ya? Y lo sensorial lo sostiene. Pero ¿qué es lo otro que el niño hace? Mucho. ¿Qué es lo que el niño hace? ¿Qué es lo que el niño quiere hacer por naturaleza? Jugar. Estos 7 primeros años de vida y luego los otros 14 años de vida que quedan, el juego es primordial. El niño no quiere una pantalla, queridos míos. La pantalla se la ponemos nosotros porque es cómoda, porque lo calla, lo calma, lo abduce, lo sustrae de la realidad. Así de dura soy yo, lo lamento en el alma. Es adictiva, es nociva para la vista, ¿sí? Es un engaño sensorial. El niño necesita sentir sensorialmente lo verdadero del mundo. El olor verdadero, el color verdadero, eso porque eso es bondadoso. La naturaleza es bondadosa, la naturaleza no tiene maldad. La naturaleza no tiene maldad. Un animal come al otro porque tiene que sobrevivir, porque no, ¿sí? Pero no tiene maldad. El niño entonces en la naturaleza aprende de la bondad de la naturaleza, aprende los ritmos de la naturaleza. La pantalla, en cambio, es un engaño sensorial. Y es un objeto que... ¿Ustedes acá dicen comida chatarra? Sí, ya. Esto es un alimento chatarra para el alma. Es un alimento chatarra, absolutamente nocivo para el alma, que al niño lo engaña. Piensa que está viendo un ave, pero no está viendo un ave. Está viendo píxeles, porque ahora ni siquiera es analógico, ve píxeles cuadrados que se conforman de tal manera que parece ser un ave, pero eso no es un ave. Cree que va a tocar algo de madera, pero la madera tiene Don Wilson en su taller, no la tiene una pantalla, ¿ya? No la tiene la pantalla. ¿Sí? La madera o la lana la tienen las maestras del kinder ahí dispuestas para que el niño juegue a enrollar y desenrollar una cinta. Y uno puede decir, pero ¿y eso para qué? Porque en ese momento el niño sensorialmente está aprendiendo matemáticas, está aprendiendo geometría, está aprendiendo a ser vivo, a ser ser humano y a mover sus manos de manera adecuada, delicadamente, ¿sí? Tactando delicadamente para que cuando sea adulto tenga buen tacto. ¿Vieron que hay personas que tienen un adulto con un tacto desastroso? Y que uno dice, qué poco tacto tiene esta persona. Yo, por ejemplo, para decir algunas cosas. 0 tacto, 0 diplomacia. Y muchas veces ese niño no tuvo desarrollo del tacto cuando era pequeño. El tacto físico, ¿ya? Durante todo este primer septenio, el niño trae la fuerza del juego como su motor, porque él
si bien lo que se está desarrollando es la cabeza, por otro lado, desde abajo, lo que surge es la voluntad. Quiere hacer, ¿verdad? Jugar, mover, olerse, meterse toda la boca. Y es muy interesante mirar lo siguiente, que cuando uno le explica algo a un niño pequeño, el niño no entiende. Pero cuando uno está haciendo algo, yo el otro día estaba en el kinder y me senté ahí y llegaron los niños, yo estaba haciendo algo y rápidamente, ¿qué hicieron los chicos? ¿Qué hicieron, profesora? Imitaron. Nos pusimos, ¿verdad? Les mostré una cosa que se podía hacer con una tela para guardarla y todos los niños que hicieron imitaron. La fuerza para aprender del niño no es la cabeza. Aquí lo que está desarrollándose es todo lo neurosensorial como biológicamente. Por eso tiene esa cabezota, ¿ya? Pero no para un pensamiento racional como el que tenemos nosotros. Él aprende por imitación, pero no imita solo lo visible, sobre todo imita lo invisible. Imita cómo yo soy, imita cómo yo estoy en el mundo. Yo siempre tengo el ejemplo que me dio una vez una profesora que yo quedé así como ¡oh! Dijo, es que lo que pasa es que la maestra de kinder y los padres de un niño pequeño tiene que ser digno de ser imitado, digno de ser imitado. Maestras, ¿qué tal? Padres, ¿soy digno de ser imitado? ¿Mis pensamientos son dignos de ser imitados? ¿Mi forma de hablar es digna de ser imitada? ¿Mi ética y mi coherencia es digna de ser imitada? Esa es una pregunta no fácil. Pero por acá alguien decía que se sentía muy sola, ¿ya? Y hay muchos niños que hoy en día se sienten solos y no tienen a quién imitar, porque el papá está trabajando demasiado, la mamá también. Cuando llegan se ponen en el computador a mirar las noticias, no sé qué, en el celular y no hay nada que imitar. Y después llega al kinder o al colegio y la profesora tiene ahí la problemática de que este niño no quiere hacer las cosas, no tiene fuerza de voluntad para hacer las cosas, porque no ha tenido modelo para imitar. Los padres tienen que estar muy atentos. Cuando tienen un niño pequeño, el niño pequeño está imitando todo. Todo lo que yo hago, el niño pequeño lo imita, todo. Si yo abro una cortina, siempre, este ejemplo me encanta. Abro la cortina así. Pongo la mesa. Aquí. Tomo así el agua. El niño está viendo. Ve eso. Y no solo ve el gesto físico, no solo eso, sino que además el niño lo que está aprendiendo es que da lo mismo como trato las cosas. Que da lo mismo esa persona que con cariño y esfuerzo hizo esa cortina. Porque total yo la puedo tratar mal. Que da lo mismo el vaso y el agua. Y después queremos que tengan buenos modales, que sean educados, ¿se entiende? La fuerza de imitación en el primer septenio es muy potente, es suprasensible, va más allá de los sentidos. El niño está imitando también lo invisible. Qué fuerte, ¿eh? No, o sea, cuando uno toma conciencia de esto. Entonces, y está en esta B. Y tiene toda esta fuerza neurosensorial, los sentidos, él es uno, es un sentido entero. Es tan fuerte que el niño está aprendiendo, ustedes son conscientes, no son conscientes, nadie es consciente de esto, de que vemos, escuchamos, olemos todo a la vez, ¿verdad? Sí, estamos viendo, escuchando, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, integramos esa información que viene desintegrada, la integramos y la conformamos en una idea, en un concepto. Silla.
Pero yo para ver esas, vi la silla, la recorrí con mis ojos, vi sus colores y supe que era una silla. ¿Ya? El niño cuando nace, esto tiene que aprender a hacerlo. No sabe hacer eso. Los sentidos del niño tienen que madurar para poder recibir la información, integrarla y volverla una. ¿Ya? Por eso es que el niño al principio dice, me duele. ¿Qué te duele? No sabe lo que le duele. Porque el sentido vital que le da la información del dolor está todavía desconectado del tacto, del calor, del olfato, todavía no está tan conectado, entonces no puede registrar dónde le duele. Sabe que algo le duele, pero no dónde. ¿No? Entonces, todo esto ocurre en estos 7 primeros años de vida. Y uno podría sentir que lo ha hecho pésimo a veces. Le di un montón de azúcar, porque hay chatarras de todo tipo. Hay chatarras para el alma, hay comida chatarra hoy en día, ni hablar, ¿sí? Mucha comida chatarra. Entonces el sentido del gusto, todo eso se está deformando cada vez más. Entonces los niños no se animan a probar nada nuevo, no quieren probar nada nuevo porque el sentido del gusto se ha deformado. ¿Ya? Porque comen demasiado azúcar, demasiados fritos, demasiadas cosas chatarras. No tiene otra palabra. ¿Ya? Entonces todo esto ocurrió en el primer septenio, ocurre en el primer septenio. Y hay algo muy importante también acá del primer septenio, que es que la relación que empieza a establecer con el mundo no es tan, él está ahí, yo estoy acá. Es un poco así. Permiso. ¿Ya? El niño es uno con el mundo. Es uno con el mundo. ¿Ya? Es uno con el mundo. Y de a poco se va despegando. Entonces, un primer despegue es cuando se pone de pie, porque se despega hasta físicamente un poco del mundo, las manos se despegan, ¿sí? Se liberan. Hay otro despegarse del mundo cuando habla, y hay un momento crucial cuando dice yo soy. Y ya no habla, vieron que al principio habla en tercera persona. Y los primeros recuerdos que podemos tener en general son desde los 3 años en adelante, que es cuando el niño se ha llamado yo a sí mismo, y ya no dice Pedro quiere comer, dice yo quiero comer. Y una de las cosas que podemos darnos cuenta cuando un niño llega a los 3 años, 3 años y medio, 4 años, y no se ha dicho yo, tenemos que poner alerta, aquí está pasando algo. ¿Ya? Entonces tenemos esos hitos, y después de repente el niño como a los 5 años empieza a jugar distinto. El otro día en el kinder lo mirábamos, estaba en la sala de jardín de infancia y decía qué increíble, las niñas sobre todo, más grandecitas de 5 años, el juego cambia. Y este espacio lo estoy ocupando yo, y hay historia, y están sucediendo cosas que pueden tener continuidad al día siguiente y al otro día. Antes de los 5 años los niños cambian de un juego al otro, picotean un juego, se van al otro, se van al otro, se van al otro. Y desde los 5 años se estructura el juego, se conforma la estructuración del juego. Increíble. Y eso muchas veces viene además con una crisis, se empiezan a portar a veces no tan bien, ¿sí? Porque es una crisis de la vida, porque es un primer momento donde empieza a separarse más y más del mundo, a darse cuenta que ya no es uno con el mundo, y eso va a evolucionar con la caída de los dientes, que es otro hito importante. Imagínense que nosotros nacemos y nos salen unos dientes que son herencia de nuestros padres. Y ustedes piensen esto, se caen esos dientes para aparecer unos nuevos. ¿De dónde salen estos dientes definitivos? ¿De qué fuerza impresionante? Cada uno de nosotros ha creado sus propios dientes.
no son los heredados, son nuestros dientes que hemos creado. Y yo tengo unos tremendos dientes, ya otros tienen dientes más chiquitos, impresionante. Y entonces cumple 7 años, y este niño que lo teníamos así, y que lo cargábamos, lo empezamos a dejar, lo dejamos, y a los 7 años entra al colegio, digamos, a la básica. ¿Acá le dicen básica? Sí, a la básica. Primaria, gracias, primaria. Tengo que hacerme un diccionario, ya. A la primaria. Entonces este niño que estaba así, cuando llega a la primaria, tiene 7 años, su rostro ha cambiado, su físico ha cambiado. Oh, me muero. Me voy para allá. Y ahora el gesto ya no es este, porque ahora el niño quiere ir al mundo, tomar del mundo y traer para mí. Y está en esto, que es la M en euritmia. Va al mundo, trae algo del mundo, vuelve a ir al mundo, trae algo del mundo para sí. Está en esto, ¿ya? Y los padres seguimos criando, pero ahora es como que nos tenemos que poner ya no a cargarlos. Ya al final del kinder deberíamos dejar de cargarlos, pero ya no los tenemos acá, sino que los soltamos un poquito y nos ponemos al lado. Me voy a poner a bailar. Nos ponemos al lado. Voy a tener que volver al micrófono. Es mucha competencia. Nos vamos a poner al lado del niño ahora, ¿ya? Entonces, ahora, este ámbito de lo neurosensorial, el ámbito de lo neurosensorial, se ha de alguna forma ido calmando en su desarrollo. De hecho, ahora la neurociencia ha demostrado que los 7 primeros años de vida es el momento de máximo desarrollo del sistema neuronal y todo nuestro sistema nervioso. Entonces eso se va a ver calmado un poco, se calma, se deja de hacer tanta producción por ahí y empieza a estar ahora el desarrollo del sistema rítmico. Y el niño, todavía es un niño, el niño ahora va a estar en el ámbito del sentir, ¿ya? Ya no va a estar en el ámbito tanto del hacer, la voluntad, eso va a seguir, por supuesto. Ahí vemos en el colegio a todos los niños corriendo de aquí para allá en el momento del recreo, pero ahora el sentir como fuerza desde la cual se puede aprender, también aparece la fuerza del sentir. Entonces ahora ya no queremos que el niño aprenda todavía por la razón, todavía no estamos en el razonamiento, ¿ya? Imagínense, tenemos 21 años, tranquilos, tenemos 21 años de educación, no nos apuremos. Él está acá, está en la M, quiere ir al mundo, conocer el mundo y traer cosas del mundo para sí. Y el colegio, el rol más importante que tiene, y los padres, es que son un puente. Antes, en el primer septenio, hacíamos un nido, ¿sí? Ahora, en el segundo septenio, somos un puente. Y este puente tiene que tener la posibilidad de que a través del sentir permita que el niño aprenda del mundo y aprenda de cómo es el mundo, cómo el ser humano ha ido haciendo cosas en el mundo, cómo la naturaleza hace lo suyo en el mundo. Y claro que la voluntad tiene que seguir siendo desarrollada. Pero ahora el niño tiene una nueva fuerza, la fuerza de la recordación, la fuerza de la capacidad de crear imágenes por sí mismo. Entonces yo le cuento un cuento al niño y el niño se empieza a crear imágenes internas, ¿ya? Y entonces ahora el niño ya ha crecido, ya está más grande. Este chico ahora sí puede aprender cosas del mundo, le puedo pedir que se aprenda la tabla de multiplicar, le puedo enseñar de matemáticas, le puedo enseñar la escritura,
pero no desde la cabeza. Piensen en ustedes. ¿Cuántos de nosotros sufrimos un montón en el colegio porque nos ponían a hacer 15 veces la misma letra? O nos daban explicaciones eternas sobre las cosas de las cuales no nos acordamos nada, y el profesor nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba de una cosa y de otra cosa, y nosotros en realidad a esa edad lo que queríamos era que el corazón, ¿sí?, fuera llamado para aprender. Entonces el niño a esa edad necesita de los padres, no que le expliquemos un montón de cosas, sino que le pongamos imágenes adecuadas. Por ejemplo, y esto me hizo acordar a alguien que contaba de los olores, ¿sí?, que recordaba. Por ejemplo, cuando un niño quiere aprender sobre cómo nace una flor o una planta, uno le puede dar una explicación desde la botánica de que la semilla tiene esto y aquello, y que la planta tiene una conformación X. Esa es una explicación biológica, que un niño entre los 7 y hasta los 10 años no quiere esa explicación. En realidad él lo que quiere es entender la magia de la naturaleza, que tiene esta semilla pequeña que gracias a la humedad y el calor de la tierra y los hermosos rayos del sol que van y tocan una y otra vez, y las hermosas lluvias que caen y humedecen la tierra, le dan fuerza a la semilla para que se abra y algo desde su interior se estire y aparezca más arriba de la tierra, y entonces la luz lo siga llamando a crecer, y que entonces crece y empieza a tener hojas y madura y llega a tener una flor que sigue madurando, que tiene un olor exquisito, unos colores maravillosos, y entonces llega a tener un fruto. El niño quiere eso, no quiere botánica biológica. Y esa imagen le explica muchas otras cosas de la vida, pero además esa imagen la va a tener toda su vida. Él va a tener entonces un respeto por la tierra, por el sol, por el agua, por los alimentos, porque hay una imagen que ha quedado sembrada en su corazón, ¿ya? Esto es muy importante entenderlo. Entonces este chico está acá en el sentir, empieza a tener capacidad para recordar, empieza a tener capacidad para crear imágenes interiores, conceptos. Y ustedes se imaginan qué pasa si yo le empiezo a dar un montón de explicaciones, si no lo dejo moverse, si voy a hacer catete. Si en vez de llevarlo a un museo le muestro las imágenes de cuadros en una pantalla, si en vez de llevarlo a ver la naturaleza le muestro un documental sobre las abejas, ¿sí? Uno piensa, pero es un documental, es lindo, es bueno, pero sigue siendo inadecuado, porque el niño necesita sentir desde su corazón, conectarse con esa abeja que está, aparte las abejas de acá son enormes, y los abejorros, ¿no? Necesita ir a, ustedes tienen una naturaleza increíble, es un lujo. Él necesita ir a ver eso, percibirlo, sentirlo, ¿ya? Y que se impregne en su corazón la vivencia de la naturaleza, no verla en un documental. El documental lo llena de información para la cual no está preparado el niño, porque el razonamiento todavía no es lo suyo es el sentir. Él quiere sentir el mundo, aprender a través del sentir y aprender a través del hacer, que ya lo había conquistado en el primer septenio, ¿ya? Entonces en el primer septenio conquistó el hacer, se puede mover sus manos, adquiere agilidad manual, motricidad fina, motricidad gruesa, y ahora en el segundo septenio puede unir eso a que en el sentir abre su corazón para aprender sobre el mundo.
Esa es la fuerza que él tiene, aprender a través del sentir. Y los padres tienen que poder acompañar esto en lo cotidiano. Yo a un chico no le voy a explicar por qué, a ver, ¿qué puedo decir que no sea tan pesado? Un niño no necesita una explicación acerca de por qué a la noche nos dormimos temprano. Él no necesita una explicación, bueno, porque cuando tú duermes, entonces tu cuerpo crece. Él lo que necesita es ver que en la casa poco a poco la luz ha bajado, el ritmo ha bajado y que entonces es hora de ir a dormir y que voy a contar un cuento y que vamos a recordar cómo fue el día y que tan bonito fue aquel día y que entonces ahora voy a ir a descansar para que mañana pueda volver a tener un buen día. Eso necesita el niño, no necesita una explicación eterna, porque la explicación eterna lo confunde. Él todavía no está preparado para eso. Desde los 10 años en adelante uno le podría decir, sabes que tú de noche creces y como a esa edad quieren crecer y ser más altos les puede venir bien. Pero en una primera instancia él está en el sentir. ¿Qué hora es? Nos van a echar. Y luego, y ustedes tienen recuerdos, seguro estoy contando esto porque ustedes se fueron con su biografía atrás y probablemente muchos de ustedes tengan recuerdo de que no recuerdan nada del colegio. ¿Sí o no? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué nos acordamos del colegio? Nos acordamos las horas del juego, de alguna maestra que era buena onda, ¿sí? Y de la salida. Pero no recordamos en sí lo que aprendimos en el colegio, la mayoría de nosotros, porque fue tan intelectual que cayó en un lugar donde nosotros no estábamos preparados para eso. Ahora, eso sí, de los 10 años en adelante, cada vez sí necesitan más aprendizajes conceptuales, cognitivos, necesitan entender algunas cosas, comprender por qué hay, por ejemplo, una diferencia entre un mamífero y un reptil, pero eso es poco a poco y siempre llevado, ojalá, por la belleza, porque para el sentir el mundo es bello, así como en el primer septenio el mundo era bueno, ahora el mundo es bello y los profesores ya tienen que hacer un esfuerzo de ser unos artistas en su clase, ser artísticos en la clase, llevar la belleza. Y en la casa también tenemos que lograr que haya belleza en nuestro hogar, que la mesa esté linda puesta, ¿sí? Que haya belleza, no artista en el sentido de que me tengo que poner a aprender pintura. Bueno, a los padres les vendría muy bien hacer pintura, escultura, todas esas cosas, pero no es eso, ¿sí? Sino tener una belleza, una estética para las cosas, ¿sí? Y este chico, de repente, empieza a ponerse torpe, atrevido, criticón, desafiante. Llega a los 9 años y ya no le parece que somos tan perfectos. Mamá, ¿tú siempre tenías canas o te salieron ahora? Papá, ¿fuiste pelado de nacimiento o...? Mamá, está ahí un poco gordita. Ya, qué lindo. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? Y empiezan a hacer, ¿ah? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y el profesor ni hablar. El profesor que, aquí tenemos, vamos que se puede. Vamos, ¿eh? El profesor que antes los llevaba de un lado a otro y entonces decía, vamos a ponernos de pie y los niños se ponían de pie. Vamos a escribir, los niños escribían, ¿ah? Y se movían con el profesor y de hecho, aunque el profesor no quería, él hacía este gesto y todos hacían ese gesto. Eso empieza a desaparecer y esa autoridad que se tiene que haber constituido como una autoridad amada, no un autoritarismo, sino una autoridad amada, esa autoridad amada se tiene que empezar a poner cada vez más firme, ¿ya? Y
va a ir pasando que la relación con los adultos va a tornarse más difícil y así tiene que ser, porque el niño cada vez se está separando más de nosotros y quiere entender por qué él es él, quién es él y quién eres tú. Cuando a los 3 años solo se nombró a sí mismo como un yo, a los 3 años. Ahora, cerca de los 9, se siente un yo. Él se siente a sí mismo. Y eso le trae un vacío y le trae un quiebre con el mundo de los adultos. ¿Qué ustedes creen que va a amainar? No. Eso va en aumento. La distancia con el adulto crece y la crítica, la tensión crece y a los 12 años está en un fervor absoluto y ahí el adulto tiene que hacer un esfuerzo de no perder jamás la calma, ni perder los estribos. Porque cuando un joven está haciendo esto y está tratando de romper los límites, está probando cómo es que hay que relacionarse con otro, cómo es que yo me diferencio con el otro. ¿Ya? Está haciendo eso, no es un mal educado, no es que lo hemos educado mal, está haciendo, a ver, ¿y si hago esto qué pasará? Está probándonos. Y si yo pierdo los estribos, lo que pasa es que pierdo su respeto, automáticamente. ¿Por qué? Porque él está esperando que yo sepa contenerlo. Está esperando que yo le diga, hey, mira, para ir al mundo, mi amor, tú no vas así atrevido. Para ir al mundo tú tienes que seguir pidiendo por favor. Tú tienes que levantarte a las 6 de la mañana porque a las 7:30 tienes que estar en el colegio. Porque el mundo tiene sus reglas y su ritmo. ¿Ya? Si yo pierdo los estribos, el niño dice, ya, entonces en mi probadita con el mundo, ¿quién me va a contener? ¿Sí? Necesita calma y centro del adulto. El adulto tiene que seguir siendo un puente con el mundo. Si el puente se vuelve así, un desquicio, ¿sí? No es un puente por el cual quiero caminar. ¿Ustedes les quisieran caminar en un puente que está así? ¿Se irían a ese puente? No. ¿Ya? Y la mayoría de nosotros perdemos los estribos muy seguido. No sé, bueno, hablo por mí. Entonces, cada vez que pasa eso tenemos que recuperar la relación y el respeto con el niño. Ese es el trabajo. A los profesores les toca más duro porque tienen muchos, imagínense. ¿Ya? Y esto va a ir madurando, y va a llegar un momento a los 14 años en que se cumple la entrada al tercer septenio. No voy a hablar mucho de eso porque no nos va a dar el tiempo. Pero la adolescencia, que es el tercer septenio, ¿ya? La adolescencia en realidad es un momento de máxima tensión. Porque miren lo que está pasando. El niño pequeño tenía la voluntad surgiendo hacia arriba, ¿ya? Ahora, este niño más grande de 14 años exige que el mundo sea verdadero. Quiere que el mundo sea verdadero. Él quiere aprender las verdades del mundo. Ya el mundo es bueno, el mundo es bello. Ahora quiero que sea verdadero. Entonces voy a tener que desarrollar el pensamiento. Pero no solo el pensamiento. El adolescente lo que tiene que poder conquistar, escuchen esto porque aunque nos echen, va a ser lo último que voy a decir. El niño, el adolescente, el joven, ya quiere pensar, pero lo más difícil es que tiene que querer poder pensar. Querer, con su voluntad, poder pensar.
no es desarrollar un intelectualismo, no es que va a ir al colegio Waldorf, ¿ya? Y en el bachiller le van a llenar de información. En el bachiller lo que tiene que pasar es que el niño ejercite un querer poder pensar. Tiene que lograr ir hacia el encuentro con las leyes de la matemática, las leyes de la física, las leyes de la naturaleza, las leyes del arte, la técnica artística, queriendo poder pensar. Es decir, teniendo buenas preguntas para que a través de las preguntas pueda conquistar el conocimiento. No que el conocimiento sea algo que se le regala, que se le informa, sino que él tenga tan buenas preguntas que el conocimiento venga hacia él y él conquiste el querer poder pensar. Eso es la adolescencia y es una máxima tensión. Y eso es el adolescente, tensión, porque el adolescente está en el cuerpo aquí abajo, ¿sí? Con todo lo que está pasando acá, que eso asciende con una fuerza a las hormonas, todo eso que está ocurriendo, una confusión inmensa, el sentir que se acalora enormemente, pero él, por otro lado, quiere que el pensamiento surja como fuerza. Es una máxima tensión de extremos, ¿sí? Querer poder pensar, no es pensar nada más, es querer poder pensar. Eso es lo que debe conquistar. Podría hablar muchas cosas sobre la adolescencia, me encantan, los adolescentes los adoro. Y entonces, de los adultos, el adolescente necesita ahora sí mucha verdad. Necesita que ahora las preguntas sean, el adolescente trae preguntas difíciles, no trae preguntas fáciles, trae preguntas difíciles. Y el adolescente necesita que nosotros podamos aceptar sus preguntas, recibir sus preguntas. Los padres tienen, los abuelos, los padres, los profesores tienen que poder recibir la pregunta, no esquivar la pregunta, y si no sabe qué responder, decirle, déjame pensarlo, dame un tiempo, necesito pensar esto, porque nos van a preguntar sobre sexualidad, nos van a preguntar sobre las drogas, nos van a preguntar sobre su orientación sexual, sobre la nuestra, nos van a preguntar, mamá, ¿tú alguna vez te peleaste con el papá y no querías estar más con él? Mamá, ¿alguna vez tuviste una novia en vez de un novio? Nos van a hacer esas preguntas y no podemos esquivar esas preguntas. Tenemos que poder conversar. Uno de los ejercicios más importantes para el adolescente es el diálogo, aprender a dialogar, ¿ya? Y aprender a aceptar que no vamos a decir que siempre, a todo que sí, sino que a veces hay muchos noes por su bien, y que la cuerda a la libertad la vamos a ir soltando de a poquito, ¿ya? Y el problema para este querer poder pensar y esta libertad, esta conquista de la libertad, que es la gran conquista del ser humano, es que hoy en día una de las cosas más violentadas en los adolescentes es la creatividad, el calor, y ellos están en una situación donde se les ofrece todo muy rápido, muy cómodo y muy pervertido, ¿ya? Entonces, los adolescentes hoy en día, ser adolescente hoy en día está muy difícil porque la gran esperanza, lo que el adolescente quiere, por eso hace estas preguntas y estos cuestionamientos, es porque en este querer poder pensar, él quiere conformar ideales. ¿Sí? ¿Quién de aquí, cuando era adolescente, no tuvo ningún ideal? No se abanderó con algún ideal. Nosotros como adolescentes, la paz mundial,
¿no? Teníamos ideales, ¿sí o no? Casi todos nosotros como adolescentes teníamos. Hoy en día, cada vez es más difícil que los jóvenes tengan ideales, ¿sí? Y la comodidad del celular, de mirar todo rápido, ¿ya? El conformismo, el esnobismo, ¿no? El exitismo, estos ismos que son tan peligrosos, como por ejemplo la figura de la mujer, volvió esta cosa de las súper flacas, terrible, la figura, el maquillaje, el no sé qué, no le permite al joven explorar otras posibilidades. Es lo que dice Instagram, es la tendencia, el influencer. Entonces no logra poder pensar, conformar ideales y se empieza a quedar cómodo. Y esto está mermando las fuerzas creativas de la adolescencia y el problema es que eso va muy rápido a la adicción. Entonces tenemos chicos que cuando tienen que confrontar una tarea creativa, ¿sí?, se ven súper complicados. O cuando uno les pone un desafío y les dice, ya, vamos a hacer una obra de teatro, pero yo no voy a escribir solo el texto, escribamos entre todos el texto. Entonces este chico dice, no, yo no quiero, mejor escríbelo usted, profesor, no quiero participar, mejor hágalo usted. Y yo, no, tampoco quiero ser ningún personaje, ¿ya? Entonces se empiezan a mermar las fuerzas creativas y las fuerzas de los ideales. Y ese es el riesgo del adolescente hoy. Entonces sí, yo sé, tener un adolescente sin celular y sin pantallas es casi imposible, ¿ya? Estamos de acuerdo. Pero si damos eso, entonces, por otro lado, hagamos el esfuerzo de llevarlos a experiencias culturales, de llevarlos a hacer deportes, de tenerlos, de lograr que se reúnan a hacer tareas, como ayer que había unos aquí, estaban por acá algunos, que se juntaron todos a hacer tareas, y claro, también comieron pizza, también hicieron un montón de cosas juntos, pero se reunían, porque lo social es fundamental. Los jóvenes son seres netamente sociales, necesitan de lo social y hoy en día están incomunicados. Ellos creen que están súper comunicados porque hablan a través del celular, pero están súper incomunicados. Dos jóvenes, si no hay toda una situación especial, no son capaces de hablar entre ellos, así en vivo, ¿ya? Se ha mermado la capacidad de comunicación y la capacidad creativa. Y esto es el gran riesgo de este momento de los jóvenes. Ya, ahí están que nos echan. Entonces, antes de irnos, no les dije, miren, les voy a hacer el gesto de Euritmia, ahora no está mirando. Miren, entonces teníamos la B, la M, ir al mundo, y el adolescente, miren lo que hace. D. ¡Guau! Miren, párense todos, antes que nos vayan, párense. Antes que nos echen. Ya. No me puedo parar acá. Miren, hagamos la secuencia. ¿Ve? Quédense acá un rato. B. Estamos cargando. Sí, la B. B de burro, de bueno. El mundo es bueno. ¿Ya? B. Imaginen el manto de María, ¿sí? El manto de María de la Madonna Sixtina. Ese manto que todo lo cubre y que son estrellas del cielo, del cosmos entero. Ahora, M. Miren la M. Va con una mano y trae. Y nunca se detiene. Va y trae. Y es como la respiración, ¿no? Estamos en el segundo septenio. ¿No? Estamos en la M. Qué rico, ¿no? Voy al mundo y me devuelvo hacia mí y traigo algo del mundo. Estoy ahí. Y de repente llega el adolescente y dice, ¡ve! ¡Guau! ¿No? ¡De!
se paró en el mundo. Hay una clave para el adolescente. Yo soy, ¿sí? Yo soy, yo estoy, yo puedo. Yo puedo. Tiene que tener esa experiencia. Yo soy, yo estoy, yo puedo. ¿Sí? Esa es la conquista a los 21, y ahí a los 21 sí que le decimos, mi servicio, no, nunca acaba el servicio. Yo sigo llamando a mi mamá, ¡mamá! ¿Ya? Hagamos última vez para irnos. ¿Ve? Estoy aquí en el mundo, voy y vuelvo. Voy, pero no me alejo del todo porque todavía necesito a mi mamá y a mi papá, ¿sí? Y de repente creo que ya no necesito a mamá ni a papá, aunque sí. ¡Qué fuerza! ¿Eh? Y estoy aquí. Muchas gracias. Volveremos. Nos vemos el sábado con algunos. Espero. Nos van a odiar, no nos van a prestar más este lugar. Muchísimas gracias. No, de Información que necesitaba. Tengo un niño de 3 y tengo un niño de 13. mi amor, estás en las dos crisis. Que te sea leve. Voy mejorando. Siempre vamos mejorando. Es una cosa de tener como mucha voluntad de aprender. Pero los niños son